Ni tampoco yo puedo pagar el rescate para usted. Yo no puedo decir, ay, hermana Yera, yo voy a morir por ti para salvarte. Porque un pecador no puede pagar para el otro pecador, porque ambos están perdidos. Bendito el nombre de Jesús. Y Cristo tuvo que venir a tomar nuestro lugar sin pecado. Porque alguien tenía que pagar el precio. Nosotros teníamos que pagar el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Pero si pagamos nosotros, lo que nos espera es el infierno por toda la eternidad. Entonces, Cristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio para nuestro rescate. Él murió en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías, Él tomó sobre sí, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Usted se acuerda, en el tabernáculo y en el templo, cuando ellos tenían que ofrecer un cordero, ¿sí o no? ¿Y qué hacían? Cuando venían, traían el cordero y el sacerdote ponía ¿qué? Su mano sobre la cabeza de ese cordero. Amén. Ese cordero venía a ser el sustituto de él y de todo el pueblo. Amén. Sus pecados. Entonces, en vez de él ser sacrificado, o el que traía el sacrificio, él se sacrificaba en el altar, sacrificaban ¿qué? El cordero. Sin mancha, sin pecado. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. En la cruz del Calvario era como usted y yo, todos los millones de millares de la gente pusieron su mano sobre la cabeza de Cristo, transmitiendo su pecado, y Él llevó en Él mi pecado. Y mira que hemos pecado. Y no solamente el pecado desde Adán hasta ese momento, los pecados de usted y yo también, y los pecados de los que tienen que nacer todavía. Y por eso el Señor, cuando Él recibió sobre sí el pecado de todos nosotros, Él exclamó y dijo, Padre mío, Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue en ese momento que el Padre tuvo que mirar el rostro, porque ahí lo que Él veía ahí, el pecado de todos nosotros. Fue el único momento que el Señor se sintió solo, porque nadie más podía estar con Él recibiendo esa paga de pecado. Él tenía que hacerlo solo. Ese momento fue un momento horroroso, terrible para nuestro Dios. Para Él como el sacrificio, pero también para el Padre, mirando a su único hijo padeciendo por unos pecadores que ni se interesaban en Él. Amén. Ni lo amaban. Pero Él dio su vida por nosotros, y por eso le damos toda gloria, honra y alabanza. Él pagó el precio de nuestro rescate. Y por eso usted y yo, nada que hagamos, ninguno de los millones que podamos dar puede pagar nuestro rescate. Aunque puedo dar a Dios todas mis posesiones, no es suficiente para mis pecados, no es suficiente. Porque yo no soy inocente, soy pecador. Y el inocente tuvo que morir sin pecado y pagar el precio para nosotros recibir
el perdón de nuestros pecados. Y yo no entiendo cómo puede haber personas, aún cristianos, que no están contentos y felices por lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Tienen el evangelio, tienen el sacrificio de Cristo como algo, ay, Él tuvo que hacer y Él lo hizo, gloria a Dios. No es así. Porque si Él no lo hizo, usted y yo no estamos aquí ahora. Si Él no murió y pagó el precio por nuestros pecados, nosotros no estaríamos aquí salvados. Amén. Ahora, Él desea que su obra vaya creciendo. Él no nos pide que paguemos el rescate, porque ese rescate ya está pagado. Cristo saldó esa cuenta para nosotros. Y todo aquel que recibe a Cristo, recibe el perdón. Saldado. Amén. Pero sí Él desea que nosotros cooperemos para el avance de su obra. Y lo precioso es, una cosa que Dios siempre hace es bendecir a su pueblo. Si usted y yo somos fieles a Dios, Él no solamente nos bendice en lo espiritual, también nos bendice en lo material. Entiéndalo bien, yo no estoy predicando el evangelio de prosperidad, eso es falso y eso es del diablo. Ese evangelio que predican, que el cristiano tiene que ser rico. Los únicos que se ponen ricos son los que predican ese evangelio. Y la demás de la gente son pobres, porque obligan a la gente a darle todo su dinero y ellos tienen yate, tienen avión, tienen carro, tienen casa grande. Ellos son prosperados, pero el pueblo no. Es una falacia. Y nosotros no predicamos ese evangelio de prosperidad, pero sí predicamos que Dios prospera. Yo lo creo. Amén. Que Dios bendice, que Dios suple para nuestras necesidades. Él siempre lo ha hecho y Él siempre lo seguirá haciendo. Ahora bien, para que Él supla, yo tengo que hacer algo. Amén. Primero, sí, yo tengo que ser fiel, pero también yo tengo que hacer algo. ¿Sí o no? Ajá. Y por eso es estudio. Amén. Vamos a seguir. Ofrendar. Ofrendar. ¿Qué es el ofrendar? Amén. El ofrendar es una gracia, una disposición que el Espíritu Santo produce en la persona. Aló. Amén. Y hemos leído en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 7, Pablo le dice a los corintios que así como ellos abundan en fe, porque ellos abundaban en fe, y en palabra, ellos tenían muchas palabras, conocían la palabra, en ciencia, en el conocimiento, y en toda solicitud, eran hermanos solícitos, fervientes. Entonces, Pablo le dice, así como ustedes prosperan y abundan en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor, amén. Ahora bien, le dice que también tienen que abundar en esta gracia. ¿Cuál gracia? El ofrendar. Porque él estaba hablando en todo el capítulo 8 sobre el ofrendar. El dar para la obra de Dios. Y el dar es una gracia producida en nuestro corazón porque el Espíritu Santo pone la disposición en los corazones de los hijos de Dios para que puedan dar. ¿Ustedes me entienden? Mire, si usted no entiende, usted hace lo mismo. Mira, hermano, explíquelo otra vez. Yo lo voy a explicar. Sí, yo lo voy a explicar otra vez. Para eso estamos aquí. Bendito el Señor.
Amén. Así como el Espíritu Santo produce en tu corazón el anhelo para orar. Amén. Esa es una gracia. Ayunar, el evangelizar. También lo mismo, es el mismo Espíritu que da la disposición a la persona para dar. Ahora, es la persona que tiene que, ¿qué tiene que hacer? Hacer. Tiene que actuar. Amén. Porque si el Espíritu Santo pone en mi corazón el ir a orar, ¿qué tengo que hacer? Orar. Que el Espíritu Santo pone en mi corazón, porque la Biblia lo dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios me pone la carga para ir a hablar la palabra a otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer y predicar. Ahora lo mismo, y lo hacemos, ¿verdad? Y oramos, y analizamos, pero es el mismo Espíritu Santo que me dice, mire, hijo, de lo que tú tienes que dar. Y ahí, ¿what? ¿Qué? ¿Será el Espíritu Santo? Sí, es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. El diablo nunca te va a inspirar para dar para la obra de Dios. Y el deseo humano, la carne tampoco te va a inspirar para dar, porque la carne es enemistad contra Dios. El Espíritu Santo te inspira. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Y cuando es una gracia. Lo que pasa es que muchos pueblos de Dios, cuando el Espíritu Santo está en esta parte, en esta disposición, está obrando en su corazón, se cierran el corazón. No, eso no, no puedo, no tengo. ¿Qué es eso? Alabado sea el Señor. No es verdad, no será, no es el mismo Espíritu. El ofrendar también es una gracia. Amén. Lo primero que aprendemos de la ofrenda es una gracia, y es algo que el Espíritu Santo pone en tu corazón y tú tienes que obedecer. Si no obedeces, si yo no obedezco, entonces Dios tampoco me puede prosperar. Dios tampoco me puede bendecir. Amén. Si yo no oro, un ejemplo, vuelvo otra vez a la oración. Si yo no oro y busco a Dios, ¿me ayudará Dios? No, porque no estoy orando, hermano. Si yo no estoy ayunando, ¿me obrará Dios? No. Pues igualmente la ofrenda. Si yo no ofrendo, si yo no doy para la obra de Dios, tampoco Dios hace algo. Tampoco Dios me bendice. Ustedes me van entendiendo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, este es un tema que a la gente no le gusta, pero lo vamos a dar. Lo vamos a dar hasta la última sílaba, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y quizás los que están ahí en internet dirán, yo apago esto no puedo. Es el problema tuyo. Alabado sea el Señor. Yo pensé que el hermano iba a dar otro estudio. No, este es el estudio. Este es el estudio. Seguimos. Punto número 2. Es un acto voluntario. ¿Sabe? Dios no te obliga. No es obligatorio. Porque Dios no obliga a nadie. Dios nunca obliga a nadie a hacer nada. Es un acto voluntario. Dios pone la disposición y tú tienes que tener la voluntad de obedecer. Amén. Levítico
22, 19. Busquen su Biblia. Levítico 22, 19. Y usted puede adorar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Levítico 22, 19. Estamos hablando ya en el tiempo de Moisés. Y dice en el verso 19 del capítulo 22, para que sea aceptado, perdón, ¿estoy bien? Sí. No, sí, sí. Para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto, amén, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de entre las cabras. Ellos tenían que ofrecer. Alabado sea el Señor, amén. Éxodo 36. Gloria a Dios. Éxodo 36. ¿Lo tenemos? Está cerquita. Éxodo 36. Y los versos 3 al 7. ¿Verdad? Vamos a leer. Lean conmigo. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, porque Dios les mandó a edificar un santuario, el tabernáculo. Amén. Estaban en el desierto y Dios manda a Moisés a construir un santuario para él morar en medio del pueblo. Pues ellos, amén, ellos tomaron de delante de Moisés toda esa ofrenda que trajo el pueblo. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntario cada mañana. ¿Ve? Era una ofrenda voluntaria. Amén. Moisés hizo el anuncio y el pueblo respondió trayendo ofrenda voluntaria. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Entonces hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Mire, Moisés hizo el anuncio, Dios nos manda a edificar un santuario, el tabernáculo. Se necesita oro, plata, piedras preciosas, de todo. Amén. Tela, carmesí, algo, mira, de todo. Y el pueblo respondió al llamado. Y el pueblo comenzó a traer. Y la Biblia, y lo hemos leído, era ofrenda voluntaria, de su voluntad. Moisés no les obligó. Moisés no iba con un bate por la tienda. Mira, vamos, da. ¿Qué tú tienes? Vamos, da. No, ellos mismos venían y daban. ¿Por qué? Porque ¿quién puso esa disposición en el corazón del pueblo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el pueblo respondió, amén, al toque del Espíritu. Y el pueblo llevó a Moisés todo lo que se necesitaba. Y llevaron tanto, que los que tenían que edificar dijeron a Moisés, di al pueblo que pare porque tenemos demasiado. Ojalá nosotros podamos decir eso. Ojalá. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el pueblo trajo tanto que hay que decir al pueblo, no, stop, pare, no trae más. Hoy hay que hacer
hay que pedir, hay que hacer una plegaria, hay que casi llorar para que el pueblo traiga. Y nunca es suficiente hoy en día, porque amén. Y Moisés tuvo que parar al pueblo en dar. Y esa disposición tiene que estar también en nosotros. Y quizás usted es como Pedro, porque cuando el Señor estaba hablando sobre el que me sigue y le habla y le dice, el que no deja padre o madre o casa o esto, por causa de mí no es digno de mí. Y ahí estaban los discípulos escuchando ese mensaje. Y Pedro dijo, mira Señor, porque comenzó a hacer cálculos. Señor, si nosotros hemos dejado todo, ¿y ahora qué? Y el Señor le dijo, mira, no hay persona que ha dejado casa, padre, madre, que no recibe la bendición de Dios aquí en la tierra y en la eternidad. Porque el pueblo estaba preocupado, ok, él me pide dejar todo, yo lo he dejado todo, ahora ¿qué voy a recibir? Porque nos gusta saber qué vamos a recibir. ¿Sí o no? Nos gusta, ok, yo doy sí, pero ¿qué recibo? Alabado sea el Señor. Pero no, esa no es la cosa. Este pueblo dio, y dio y sí. Amén. Y Moisés hizo, ¿cuántas veces anunció Moisés sobre el tabernáculo? Una vez. Y el pueblo contestó. Él no hablaba de eso todas las semanas, todos los meses. No, una vez. Y el pueblo contestó. El pueblo respondió. Hoy en día hay que repetir. Mira, ¿sabes lo que me da mucha pena? Y lo voy a decir. ¿Sabes lo que me duele mucho al corazón? Que en la verdadera obra de Dios padece necesidad, necesita. Pero se levanta por ahí un Juan Lana. Amén. Un sinvergüenza. Que se llama pastor, que se llama profeta, que se llama reverendo, y se levanta y comienza a pedir. Y da profecías falsas. Amén. Y dice por ahí, el Espíritu me dice aquí, que aquí hay gente que tiene 20 euros en el bolsillo. ¿Seguro que lo hay? ¿Cómo que no? Y el Señor me inspira y me dice que tienen que dar esos 20 euros a la obra. Seguro que hay. Y usted ve a esa gente, todos aquellos que tienen 20 euros, se levantan y se lo dan a ese guardana, a ese sinvergüenza. Amén. Y él se enriquece. Y él no se queda ahí. Porque cuando él comienza con 20 y después va a 50. Y él no se queda ahí, después va a los que tienen 100, porque los hay. Y cuando termina el culto, él tiene 10,000 en un culto. Y el pueblo de Dios, en la verdadera obra de Dios, la obra sufre porque no hay suficiente para seguir avanzando. Pero así trabaja el diablo. Amén. El diablo siempre se ha opuesto a la obra de Dios. Si no te impide orar, si no te impide ayunar, te va a impedir a dar. Busca la forma. Porque al impedirte a ti a dar o a orar, la obra de Dios no marcha como tiene que marchar.
Él sabe que él no puede detener la obra, porque la obra es de Dios. Pero sí, él tira enfrente del camino, amén, rocas grandes para aguantar la cosa, para que no vaya rápido. Entonces, trae desaliento para que usted no ora. Trae desaliento para que usted no ayune. Trae desaliento para que usted no asista a la casa de Dios. Y trae desaliento para que usted no dé. Y la obra entonces va con mucho sacrificio. Alabado sea el Señor. Entonces, este pueblo, amén, en el tiempo de Moisés, ellos entendieron la necesidad. Y como con lo que este pueblo dio, hermanos, edificaron el tabernáculo. El tabernáculo fue algo hermosísimo, precioso. ¿Usted sabe qué es edificar un tabernáculo en el desierto? Si edificar una casa aquí en la ciudad es difícil, se necesita mucho. Ellos edificaron el tabernáculo en el desierto. Ellos fundieron el oro, la plata, el cobre, el bronce en el desierto. Ellos cosieron las cortinas. ¿Dónde? En el palacio del faraón, en el desierto. Era trabajo arduo, era trabajo duro, pero ellos terminaron el tabernáculo. Y por 40 años, porque el tabernáculo era portátil y los levitas llevaban el tabernáculo, y por 40 años ellos transportaron el tabernáculo. Amén. Y cuando ellos tenían que moverse, por eso Dios era aquel que los guiaba. Amén. Cuando Dios decidía que ellos tenían que moverse de un lugar, la nube se levantaba y venían los levitas y tomaban el tabernáculo, lo enrollaban, lo cargaban. Amén. Y ellos comenzaron a andar hasta que Dios dice, hasta a Moisés aquí. Y a veces tenían que andar 2 días, 3 días o 1 día. Y cuando llegaban, ellos tenían que primero hacer el tabernáculo. Y cuando ponían el tabernáculo, cuando montaban el tabernáculo, entonces las tribus, amén, ponían sus tiendas alrededor. Dios habitaba en medio de ellos. Y la nube descendía. Cuando ya terminaba de arreglar el tabernáculo, la nube, la presencia de Dios descendía. Y era nube por el día y era fuego por la noche. A su nombre la gloria. Algo precioso. Pero ¿quién cooperó? Faraón. Ahora, ¿usted sabe de dónde ellos sacaron ese oro, plata? Porque ellos eran esclavos, hermano. Y usted sabe, un esclavo tiene oro, tiene plata, ni cobre tiene. El esclavo no tiene nada. Pero antes de salir, el día que ellos iban a salir, Dios obró. Y Dios hizo que esos egipcios, los vecinos, le dieron plata, le dieron oro, le dieron todo, hermano. Y con eso ellos salieron. Cuando Israel salió de Egipto, dejaron a Egipto bancarrota. Porque Faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel. Bendito el Señor. Y con eso, lo que ellos recibieron de sus vecinos, los egipcios, fue, y por eso Dios pudo pedirles, porque había. Por eso Dios te pide, porque tienes. Dios no te va a pedir si no tienes. Dios te pide porque tienes. Porque Él te ha dado. Dios no es loco, hermano. Ahora Él espera que de lo que Él te dio,
que tú des. Él no te pide todo, pero Él te pide sí. Y Él te da la gracia y Él te da la disposición para que tú de voluntad, de corazón, tú puedes dar. Y que nosotros podamos aprender como hizo el pueblo de Israel. Podamos dar, que un día el pastor tiene que levantarse y decir, mira hermano, por favor no dé. Yo sé que ese día nunca va a venir. Ojalá. Bendito el nombre del Señor. Pero ojalá que sea así, amados. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Cuánto le alabamos? Dios es precioso, ¿verdad? Aleluya. Y ese ejemplo nosotros tenemos que seguir. Vamos a leer en Primero de Crónicas. Vamos pasito a pasito, hermano. Vamos pasito a pasito. Primero de Crónicas, capítulo 29. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Adoramos el nombre del Señor. Primero de Crónicas 29. ¿Estamos? Amén. El verso 13 en adelante. Vamos a leer una porción, esa porción de 3 al 9, para que podamos tener todo el contexto y la idea de lo que estaba pasando en ese momento. Aquí está hablando el rey David. Amén. David era un hombre, la Biblia lo dice, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Dios lo escogió. Dios lo escogió en lugar de Saúl, porque Saúl fue desobediente y David vino a ser rey. David peleó muchas batallas para el pueblo y Dios le dio victorias grandes y preciosas sobre los enemigos alrededor. Bajo David, el reino de Israel se expandió, creció. Amén, pudieron derrotar muchos de los enemigos, amén, que cada vez los invadían y los atacaban. En todo eso que Dios lo usaba, David tenía siempre en su corazón un deseo. Ese deseo él tenía siempre en su corazón y ese deseo era edificar un templo para Jehová. Estaba el tabernáculo todavía, pero David quiso edificar un templo permanente para Dios. Pero Dios le dijo a él, tú no lo vas a hacer. Tu hijo Salomón, porque tú eres varón de guerra y has derramado mucha sangre, porque cada uno tiene su ministerio. El ministerio, el trabajo de David era pelear, ganar batallas. Amén. No era edificar, el deseo era bueno, pero Dios le dijo, pero el deseo es bueno, pero tú no lo vas a hacer. Salomón, tu hijo, me va a edificar casa. Amén. Salomón, que quiere decir pacífico, porque ya en el tiempo porque David no podía edificar el templo porque era tiempo de guerra, estaba constante, 40 años en guerra, no puede edificar el templo. Pero cuando él peleó y preparó el camino para su hijo Salomón, que quiere decir paz, pacífico, amén, Salomón gobernó bajo un tiempo de paz y él pudo edificar el templo. Y fue una de las maravillas, templo precioso para el Señor. Aunque, y yo entiendo que quizás cuando David escuchó esas palabras del profeta, de Dios diciéndole, mira, tú no lo vas a hacer, es duro, hermano, porque yo quiero hacerlo, pero Dios me dice no. Amén. Porque
Usted puede hacer todo lo que quiere. Es Dios quien manda. Dios manda. Y aunque yo quiero, porque por eso la Biblia le dice, no es del que quiere ni del que ore, sino de Dios que tiene misericordia. Y en su obra Dios tiene un ministerio para cada uno. Amén. No todos somos iguales. No todos trabajamos y hacemos todo igual. Todos somos diferentes. Todos tenemos dones. Todos tenemos talentos. Todos tenemos, amén, disposiciones de parte de Dios para que la obra de Dios crezca. Para el engrandecimiento de la obra del Señor. Y Dios le dice a través del profeta, tú no lo vas a hacer. Pero David dijo entonces, bueno, aunque yo no lo voy a hacer, pero yo voy a preparar sí todo. Porque él pudo decir también, no, ok, yo no hago nada. A veces somos así, ¿verdad? Cuando y queremos, hermano pastor, yo quiero hacer esto. El pastor nos dice, no, tú no lo vas a hacer. Entonces no hago nada. Entonces nos comportamos como niños malcriados. Entonces no hago nada. Ok, tú no puedes hacer eso, pero hay otras cosas que puedes hacer. Y aunque tú no, quizás Dios te dice, eso tú no lo vas a hacer, pero tú puedes ayudar sí a aquel que lo va a hacer. Si yo no lo hago, yo tampoco ayudo nada. Entonces, mira, y eso hay mucho en la obra de Dios. Gente así, hermano. Aló. Es terrible. Mira, luchar con gente así es tremendo, hermano. Amén. Entonces, ellos, en vez de ser una bendición y decir, bueno, yo no lo voy a hacer, pero me uno a aquel que lo va a hacer para ayudarlo, para que la obra siga creciendo, yo no lo hago. Entonces, ellos se apartan, se aíslan y no hacen nada. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios demanda. Amén. Y hay gente en la iglesia, entonces se aíslan y se ponen las manos sobre uno. Entonces se sientan nada más a observar. Y ven aquel que sí, Dios le dijo para hacer. Mira. Si fuera yo lo hago así. Yo lo hago mejor. Así. Y por eso Dios te dijo no. Porque tienes esa condición. Dios conoce nuestro corazón. Aunque tú no puedes hacerlo, ayuda a aquel que sí puede. Ponga el hombro abajo, debajo, mira hermano, yo te voy a ayudar. Gloria a Dios. Y juntos vamos adelante. No te aísles en la obra del Señor. Amén. Y en los años de pastor he visto a muchos hermanos así. Y están en la iglesia, pero se han anulado a sí mismos. Se han apagado. Están. Viene el culto, pero ahí, claro, nada más. No hay nada más. Yo hago nada más. ¿Por qué? Porque una vez se le dijo no. Mira, ¿a quién nosotros servimos? ¿Servimos al hombre o servimos al Señor? Yo creo, mira, desde que yo me convertí, el Señor me enseñó a servirle a Él, a mirarle a Él, solo. Y a mí no me importa lo que hace lo hago lo que Dios me manda a hacer. Y donde yo puedo ayudar, yo ayudo. Listo. Y no puede haber nada en la obra de Dios que, porque nosotros, yo no hago eso, porque eso no tiene valor, todo tiene valor. No todos los levitas eran sumos sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes. Muchos de los levitas, usted sabe lo que tenían que hacer. Cargar esa vara
y edificar el tabernáculo. Ese era su trabajo. Porque para cargar, mira, eran varas así, en basas de bronce. Y tenían que sacar esa vara. Dos tenían que cargar la vara y otros dos la base, que era de bronce. Y el bronce no es ligero. Entre dos tenían que cargarlo. Y ese era su trabajo. ¿Y sabe cuánto? 40 años. Ay, yo no quiero. Ay, eso es muy pesado. Déjame cargar una cortina. No, ese. Ay, yo quiero cargar el altar. No, Dios sabe, Dios ya tiene los llamados para cargar el altar. Ay, yo quiero cargar el propiciatorio con los querubinos, lo más precioso. Yo quiero, mire, no toques eso, porque te mueres. Eran solamente los llamados que podían. Y aunque eran levitas, no podían entrar ahí a coger el arca para cargarlo. El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y con las cortinas cubrir todo el arca. Y el arca tenía anillos así y pasaban 2 barras. Y cuando el sumo sacerdote ha cubierto todo el arca, entonces venían los que cargaban, 4. Y ellos cargaban el arca. Y hay los que cargaban el candelabro, o hay los que cargaban la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos eran levitas, de la tribu de Leví. Ningún otro tribu podía meterse con eso. Solamente la tribu de Leví. Nadie más. Si yo era de la tribu de Judá, yo no puedo ir a coger. No, hermano. Dios me tala. En ese ¡tum! Muerto. ¿Quién te manda? Cuando tenían que ofrecer sacrificio en el altar, ¿usted cree que ellos iban y cogían ellos mismos la oveja y lo echaban en el altar? No, era el sacerdote que hacía el trabajo. Ellos traían el cordero a la puerta y oraban, y el sacerdote hacía el sacrificio. Yo no podía llegar ahí. Y ahora quítate, yo mismo lo hago. ¡Tum! Muerto. Ay, Dios me mata, porque yo no soy llamado para hacer eso. Pues, entonces, aunque quizás no estamos haciendo las cosas que nosotros consideramos importantes, todo es importante en la obra de Dios. Todo lo que hagamos en la obra, lo más mínimo. No dice la palabra de Dios, si yo doy a si ustedes dan a uno de mis hijos un vaso de agua, tu recompensa, tú lo vas a tener. Pues si yo me ocupo nada más, ok. Un ejemplo, no vaya a hacer esto, por favor. Un ejemplo. Yo todos los domingos, yo traigo al predicador agua y le doy agua, ya está. Ese es mi trabajo. No lo vaya a hacer, porque ya hay un mujer para hacer eso. El trabajo que hace esa persona, ¿tiene significado? Sí. Si no, el pastor tiene que parar de predicar y ir a buscar agua él mismo. Y la persona que hace eso recibe recompensa, ¿sí o no? Sí. Entonces, David, aunque él no pudo construir
el templo que él deseaba hacer. Era su anhelo desde que él vino a ser rey, edificar un templo. Porque él decía, yo habito en casa de piedra y el arca está en tiendas. Yo quiero una casa para Jehová. Y Dios le dijo no. Él dijo, pero yo lo que voy a hacer es preparar las cosas. Y con gozo, hermano, y con gozo comenzó a preparar. Y animó al pueblo. Animó al pueblo a que cooperen. Y preparó al pueblo para que cooperen para la construcción, no del tabernáculo, sino ahora un templo, que es algo mayor, algo más grande. Y dice pues ahí en 1 de Crónicas 29:3, además de esto, vamos a leer desde el versículo 1 para tener todo el contexto. 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Ve? Y Salomón era jovencito. Y yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para los de hierro, madera para las de madera, piedras de onice para las piedras preciosas, piedras negras, piedras diversos de colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Ve? Él comenzó, él mismo también comenzó. Él no solamente dijo al pueblo, mira, trae, no, él también preparó. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿En dónde tenemos nuestro afecto? En la casa de Dios. En la obra de Dios tenemos que tener nuestro afecto. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para la obra de las manos de los artífices. Y entonces dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él dio primero el ejemplo. Mira lo que yo he preparado y lo que tengo guardado. Ahora yo hago un llamado. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Habló al pueblo. ¿Quién desea hacerlo? Y dice, entonces los jefes de familia se levantaron, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Entonces los jefes de familia, los príncipes, dijeron, bueno, nosotros vamos a dar el ejemplo. El rey lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Ve que había, hermano, había suficiente en el pueblo. Y por eso Dios pide, porque Dios sabía que había. Y ahora Dios le da la oportunidad para ellos voluntariamente dar de lo que Dios les había dado. ¿De dónde ellos sacaron eso? De todas las conquistas que hicieron. Había. Dios les ayudó. Dios les dio fuerza. Dios les dio las victorias. Y había bastante dinero, plata, oro, de todo, que ellos recuperaron. Y de eso ahora Dios les pide una ofrenda voluntaria. Aleluya. Y todo el que tenía piedras preciosas, verso 8, las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró, aleluya. Y se alegró el pueblo
por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Aleluya. El pueblo se alegró. Porque cuando uno da voluntariamente de corazón, Dios llena el corazón de gozo. Amén. Mire, cuando usted sale al mercado a comprar y le dicen, vale 20, vale 50, usted regresa a casa triste porque todo su dinero ha ido. Pero cuando usted va para la obra de Dios voluntariamente, el Señor te da alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama muy bien al que da con alegría. Y Dios te da alegría. ¿Quieres tener la alegría? ¿Quieres tener gozo? Hay tanta gente que andan tanto con una cara de limón. Porque nunca dan. Pero sí, todo el día están pidiendo a Dios, Señor, dame esto, Señor, yo quiero esto. Y Dios te da, Dios dice ahí arriba, tú tienes que dar. Si quieres, tú quieres, de primero. Y tú entonces vas a tener gozo, entonces vas a tener alegría. No es al revés, nosotros andamos al revés. Y ahora Dios nos enseña las cosas como son. Cuando das, vas a tener alegría. Amén. Cuando das tu dinero a cosas pasajeras, vas a tener tristeza, hermano. Porque las cosas pasajeras, ahí lo dice, pasajeras. Usted va y compra, y usted tiene un anhelo, yo quiero muebles nuevos. Y usted ahorra el dinero y compra muebles nuevos y los pone ahí, gloria a Dios. Mira, después de 2 días, usted ve los mismos muebles que tanto se alegró. Porque eso no da gozo. Cuando uno ya adquiere lo material, ya el momento de euforia se fue y ya el año que viene yo creo que tengo que cambiar esos muebles. Porque eso no llena. Ahora, cuando damos a la obra de Dios, la alegría que eso produce no es una alegría de un día o 2 días, sino es una alegría celestial, es una alegría eterna. A su nombre damos la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, el pueblo se alegró. Gloria a Dios que podemos dar para la obra, para el templo. No lo voy a decir. Aleluya. ¿Verdad que sí lo voy a decir? ¿Verdad que cuando usted recibe una bendición material, llega alguien y te da, vamos a decir, 100 euros? ¿Verdad que usted salta de alegría? O usted dice, hace eso. Usted lo recibe y llama al vecino, mire, Dios me bendijo, yo estaba ahorrando y Dios me bendijo con 100 euros, gloria a Dios, estamos alegres. ¿Sí o no? Diga sí, porque es así. Ahora, más alegría usted va a tener si usted da 100. ¿Ve? Se fue el gozo. Pero es así, hermano. Es así. Nos gozamos, nos alegramos mucho cuando recibimos. Y yo me gozo cuando yo recibo, cuando yo me doy gloria a Dios. Pero tiene que ser igual cuando yo doy. Tiene que ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué pensamos que cuando damos estamos perdiendo? Cuando das, estás ganando.
Porque todo lo que tú das, el tiempo de oración, el tiempo en el trabajo, en la obra de Dios, lo que usted da en ofrenda, no se echa a perder. Dios te va a bendecir. Y Dios, y más aún, Dios te bendice acá abajo y Dios te bendice allá arriba. Doble bendición usted va a tener. Pero entonces es el mismo gozo que tenemos que tener cuando damos a la obra de Dios. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a leer otro verso, otra porción. Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Usted puede seguir adorando el nombre del Señor. Segunda de Corintios 8. Mi alma adora el nombre del Señor. 8, verso 8. ¿Estamos ahí? Ok, mire. Pablo dice a los corintios y nos dice a nosotros, no hablo como quien manda. No es un mandato. Él no quería mandar, él no quería obligar. Y hablamos esto no para obligar a la gente, sino para que el pueblo aprenda. Es como enseñanza. Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Cristo se hizo pobre para nosotros ser enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, y nos aconseja a nosotros, porque esto os conviene a vosotros, nos conviene, es de bendición, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Los corintios tenían un deseo de cooperar con Pablo en la obra. Amén. Entonces, Pablo le dice, pero pasó un año, ellos no podían darle la cooperación. Pero Pablo le dice, mira, no quiere decir que ustedes no tienen que hacerlo. Amén. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Amén. Es voluntario, pero es conforme a lo que uno tiene. Yo no, mire, Dios no me puede exigir algo que no tengo. Entonces no sería Dios, está haciendo cosas raras. Si Dios me pide, es porque yo puedo dar. Aunque conforme mis matemáticas, mis cálculos, si yo hago humanamente un cálculo, yo no puedo, pero Dios sí sabe que yo puedo. Y entonces Dios me pide. Aleluya. Entonces cuando Dios me pide es conforme lo que tengo. Y de lo que tengo, yo doy. Y cuando de lo que tengo, yo doy, Dios me bendice para que yo tenga más. Y entonces cuando yo tenga más, yo puedo dar más. Y así voy creciendo también en lo financiero. Hay cuántos pueblos de Dios. Y vuelvo y repito, yo no estoy predicando el evangelio de prosperidad. Pero David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendiente, su simiente que mendigue pan. El cristiano no puede estar mendigando. Eso no es bíblico. Gloria al Señor. Si el cristiano está mendigando es porque nunca da.
Suena duro, suena crudo, pero es así. Porque cristiano verdadero que sirve a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, Dios siempre le bendice. Y Dios siempre le provee. De donde sea, Dios siempre provee. Aleluya. Amén. Entonces Pablo le dice ahí, así como ustedes propusieron en su corazón, ustedes lo van a hacer. Y conforme ustedes tienen, ustedes cooperen, porque el año que viene yo voy ahí y ustedes cooperan con la obra y yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y lo hicieron así los corintios. En capítulo 9, versos 1, 2, 5 y 7, ahí mismo en Corinto, Pablo dedicó algunos capítulos en los Corintios hablando sobre la ofrenda, el dar. Él dice, el verso 1 dice, por cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. El ejemplo de los corintios estimuló a otros también para cooperar. El verso 5, por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como mezquindad. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ve? Entonces, como propuso, cuando yo propongo en mi corazón dar, como propuso, usted propuso en su corazón, usted hace. Tampoco no es, ahí dice, no con tristeza. Cuando damos a Dios con tristeza, no hay bendición. Porque Dios ve, mira cómo este hijo mío, mira cómo me da. Mira lo que hizo mi hijo en la cruz del Calvario para él, y mira cómo él da, con tristeza. Ay, si yo doy esos 5 euros, yo no puedo comprar pan mañana, entonces no lo dé. Compré el pan entonces. Sí, mira, nadie te obliga. Dios no te compra el pan. Si estás tan preocupado para el pan, compra el pan. Pero cuando terminas de comer el pan, pasado mañana no hay nada. Porque comiste la bendición. Ahora porque Dios quiere que tú des, porque Él tiene una bendición para ti. Y está esperando, cuando tú des, esto es para ti, esto es para ti. Ahora no vemos la bendición, porque tampoco Él lo dice, porque entonces lo hacemos para eso nada más. No. Él lo tiene. Esto yo tengo preparado para Él. Ahora, ¿vas a dar o no? No. Ok. Nada. ¿Vas a tener escasez? Porque podrás comprar el pan, podrás comprar mantequilla y quizá un poco de queso, pero cuando termina, no hay nada más. Ahora si das, vas a tener pan, vas a tener mantequilla, vas a tener, ¿qué va? De todo. Pollo, huevo, todo, hermano. Yo sé lo que estoy hablando, hermano. No es cuento. Dios te quiere bendecir. Amén. Dios te quiere prosperar. Pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer.
Y en esto tenemos que, mire, tenemos que ponernos las pilas y comenzar a hacer lo que Dios manda. Ay, pero hermano, tú sabes, las cosas se están poniendo muy difíciles. Las cosas se están poniendo difíciles para el mundo. Somos pueblo de Dios. Mire, hermano. ¿Usted sabe qué clase de Dios usted sirve? Es el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco, que destruyó a los egipcios y ellos cantaron el cántico de victoria. Es el mismo Dios, porque ellos salieron con la ropa que ellos tenían puesto y también con lo que los egipcios les habían dado. No salieron con maleta y bulto, no. Tenían que salir rápido. Porque rápidamente esa noche tenían que moverse. Y salieron. Y cuando llegaron a la otra herida, amén. Ahora, ¿qué les faltó cuando llegaron ahí? Lo primero que les faltó, ¿qué era? Los que conocen la Biblia. ¿Les faltó? ¿Qué? ¿Qué? Agua. ¿Y qué hicieron? ¡Ay, Moisés, nos trajiste para matarnos de sed! Dios habló a Moisés. Ok, está bien, está la roca, toma la vara, golpea la roca y vas a tener agua. Dios les dio agua. Sí, Dios les dio agua. En el desierto. ¿Hay agua en el desierto? No. Dios les dio agua. ¿Por qué? Porque Él los sacó. Ese pueblo era su responsabilidad. Él tenía que cuidar ese pueblo porque Él los sacó de Egipto. No Moisés. Ese pueblo no era responsabilidad de Moisés. Era responsabilidad de Jehová de los ejércitos. Y Dios les dio agua. Aunque eran malagradecidos y murmuradores, Dios les dio agua. Amén. Y cuando siguieron y llegaron a Mara, que es más amargo, ¿qué hicieron? Moisés no, porque el agua no podían tomar el agua, era amargo. ¿Qué Dios hizo? Endulzó el agua y ellos pudieron tomar, ¿sí o no? Y después de Mara, caminaron un poquito, y llegaron a Elim, donde había, ¿qué? Un oasis. A veces estamos murmurando, criticando y quejándonos. De 2 pasos más. De 2 pasos más llegarás a Elim. Ok, Dios les dio agua. Amén. Y por 40 años tenían agua. ¿Sí o no? Y mire, y no era que ellos cargaban tanto agua encima, hermano. Porque la Biblia dice, el agua los seguía. Por debajo, el agua los seguía. Y donde ellos iban, había agua. Porque Dios proveía agua para ellos. Es cierto que otra vez, una de las otras veces, Dios los probó y no había agua y comenzaron a murmurar y Moisés hizo mal en golpear otra vez la piedra, que cuando Dios le dijo, habla a la piedra, y Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar por no obedecerme, pero que tenía agua. Ok, ahora el alimento, tenían alimento. Cuando salieron no había, pero Dios les dio ¿qué? Y Dios le dijo a Moisés, mira, voy a dar al pueblo pan para que coman. Pero antes de darles el maná, ¿qué les dio?
Los codornices, carne, porque pedían carne. Queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Dios le dio carne. Dios le dio carne. ¿Quieres carne? Y después Dios les dio el maná. 40 años. El maná cesó el siguiente día que entraron a la tierra prometida. Entonces cesó el maná. Pero por 40 años Dios les dio alimento y Dios les dio de beber. Y la Biblia dice en los Salmos, su vestido, porque ellos salieron sin nada. ¿Tú crees que? No, mira, en el desierto no había cena, no, hermano, no. No había tiendecita para ellos comprar nueva ropa para ellos y para los niños. No había. Dios Todopoderoso, la Biblia dice, la ropa que ellos, esa ropa no se envejeció. Entonces, hermanos, los niños que crecían, su ropa crecía con ellos. Su calzado crecía con ellos. Ahora, si nosotros servimos a ese Dios, hermano, por favor, ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué claudicamos? Si Él provee, si Él proveyó en el desierto, ¿no nos va a proveer también a nosotros? Como dice el Señor, hombres de poca fe. También Él provee, hermano. Porque Él es el mismo Dios. Pero es por nuestra falta de fe. Amén. Nuestra falta de confianza en Dios, que pasamos muchas veces necesidad, que pasamos muchas veces escasez, donde Dios nos quiere bendecir. Donde Dios anhela derramar su bendición. Pero entonces nosotros retenemos lo que Dios nos pide. Y entonces Dios no nos da. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando ves, no te quejes. De con alegría. No sé si ustedes conocen la historia de una hermana que estaba en el culto y a la hora de ofrendar, ella tenía nada más $1 en el bolsillo. Y entonces sintió esa disposición de parte de Dios de dar el $1. Pero ella comenzó a refunfuñar, pero si doy el $1 mañana, ¿qué compro? Yo tengo que comprar pan, para mis niños tienen que ir a la escuela. Comenzó con muchas cosas. Y pasó, sí, y dio el $1 con tanta tristeza. Y pasó el resto del culto todo triste. Porque ¿con qué voy a comprar ahora lo que necesito? No escuchó ni la predicación, estaba triste. Porque dio el $1. Terminó el culto, triste. Salió afuera, triste. Y los hermanos contentos, ella triste. Y se iba a casa andando, triste. De repente se levantó un ventarón. Y algo se le pegó en la frente. ¡Ta! Y miró abajo. Y una voz que le dijo, ahí está tu $1. Yo se lo doy yo. Porque tanto te quejas. Ahí está tu $1. Vete. Amén. Amén, hermano. Hermana. Pues Dios lo hace, hermano. Si Dios es así. Si Dios es tan grande. Dios te pide a ti y me pide a mí que cooperemos. Que demos con alegría. Amén.
Estamos en punto número 2. Hay más puntos. Porque yo dije, vamos pasito a paso. Esto lo tenemos que aprender bien. Pero, ahora, aunque estamos en el punto número 2, comienza a practicarlo ya. No espere hasta que termine el estudio. Yo voy a esperar hasta que termine el estudio, entonces comienza. No. Comience desde ahora. Si tú quieres bendición desde ahora, comience desde ahora a dar la bendición, a dar para Dios. Dios te va a dar, hermano. Dios te va a dar, Dios te va a suplir. Conforme tus necesidades, tú vas a ver cómo Dios te va a suplir cuando das para la obra de Dios. Vamos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, damos muchas gracias por tu bendita palabra, por tu enseñanza en esta mañana, en esta noche. Ayúdanos a proseguir.